Se hizo famoso por su método especial de ejercicios que aumentan la fuerza y la resistencia. Lo desarrolló en cautiverio, sentado con grilletes en una estrecha celda. Cargaba con facilidad un caballo o levantaba un piano con un pianista tocando. Atrapaba una bala de 90 kilos que salía volando de un cañón y rompía fácilmente las cadenas que envolvían su cuerpo. Alexander Ivanovich Sas, oriundo del Imperio Ruso, fue uno de los hombres más fuertes de la primera mitad del siglo XX, y en Gran Bretaña le llamaban directamente el hombre más fuerte de la Tierra. Ahora que he captado tu atención y te pica la curiosidad, ¿quieres saber más de este increíble, desconocido e infravalorado personaje que todo el mundo debería conocer? Su historia, vida, métodos y logros fueron más allá de lo inimaginable en su época, e incluso en la actual, diría yo. Fue tal su impacto y carisma que hay una estatua de su persona a tamaño real en un parque en la ciudad donde falleció. ¿A quién no le gustaría tal reconocimiento? Soy Alex Coach y hoy pasamos a relatarte la vida y obra del gran Sas. Pero antes, no seas canalla y suscríbete al canal y dale a la campanita y ayúdanos a crecer para ofrecerte más y mejor contenido. Y si estás listo, ¡vamos a ello! Comenzamos con el origen. Nació en 1888, en Vilnius, que en ese entonces era parte del Imperio Ruso, la actual Lituania. Comenzó a entrenar de forma autodidacta, desde muy joven, utilizando objetos pesados de la vida cotidiana o de la naturaleza. Una pasión para toda la vida. En su adolescencia, consiguió una copia del libro de Eugene Sandow, La fuerza y cómo obtenerla, con la cual siguió practicando. Luego, a través de correspondencia, recibió el consejo del rey de las kettlebells, Peter Krylov, y de Morro Dmitriev, el famoso entrenador que, según George el León Hackenschmidt, creador de la sentadilla hack y del que hemos hablado en este canal en nuestro vídeo sobre los mejores ejercicios para cuádriceps, que puedes ver aquí en la miniatura, Morro Dmitriev fue el fundador de la Escuela de Levantamiento de Pesas de Moscú. Sas se hizo adicto al mundo de los récords de fuerza siendo adolescente, cuando asistió por primera vez a un espectáculo del Circo de Oremburgo. Cuando regresó a casa, comenzó a entrenarse enérgicamente, utilizando cualquier cosa que tuviera a mano. Nada ocupaba tanto mi pensamiento como el deseo de convertirme en una persona realmente muy fuerte, alguien que pudiera hacer cosas que escaparan del control de los atletas corrientes, recordaba Alexander. Sas logró resultados impresionantes, pero su padre pensó que el entrenamiento de fuerza de su hijo no era más que una diversión. Así que lo envió a estudiar para ser maquinista, sin darse cuenta de que en lugar de eso había aceptado un trabajo en un circo, donde aprendía constantemente gran cantidad de trucos complejos. Los comienzos de Alexander Sas y sus ejercicios isométricos. En 1908 comenzó su carrera en el circo Andresievsky, como asistente del strongman Mikhail Kuchin. Como resultado, heredó el oficio de hombre fuerte. Asimismo, durante ese tiempo, también aprendió todo tipo de acrobacias, lucha libre y volteo, que eran destrezas sobre caballos. Al mismo tiempo, Sas no parecía un hombre fuerte, ya que solo medía 1,68 y pesaba unos 75 kilos, y sus músculos no tenían un tamaño impresionante. La frase célebre de Alexander Sas fue: tener bíceps grandes no es signo de tener fuerza, de la misma manera que una barriga grande no es síntoma de buena digestión. Alexander explicaba que el tendón que tira del bíceps es el que se contrae. Ellos y su desarrollo son el secreto de mi fuerza. Soy fuerte gracias a mis tendones. La Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en verano de 1914, Alexander Sas fue reclutado por el ejército de caballería. Sirvió como soldado del ejército ruso
luchando contra el Imperio austriaco. Allí, el forzudo se hizo famoso por llevar una vez a hombros a su caballo herido hasta el campamento. Tras una grave herida, fue hecho prisionero. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los médicos austriacos, consiguió conservar tanto la vida como la salud. Sas fue internado en un campo de prisioneros de guerra, del que intentó escapar. Lo atraparon y lo encerraron en una celda solitaria, con una pequeña ventana enrejada, donde otros se hubieran consumido esperando o dejando pasar el tiempo en ese deprimente lugar. Fue sin duda el nacimiento de la leyenda y sus métodos. Durante los periodos en los que estuvo preso, empujaba y traccionaba de los barrotes y grilletes de su celda para mantener sus niveles de fuerza y comprobó que era efectivo. Fue a partir de esa experiencia que desarrolló su método de entrenamiento de fuerza con ejercicios isométricos y tensiones máximas. Sas crea una técnica única. Como estaba fuertemente encadenado día y noche, los guardias solo me quitaban los grilletes 2 veces al día para comer. Mi psique empezó a fallar, recuerda Sas. Y tras una profunda reflexión, decidí que la única forma de detener mi deterioro físico era tonificar mis músculos de una forma distinta a la que hacía con total libertad de acción. Esa fue su gran revelación. Con la rigidez de movimientos, Sas empezó a desarrollar y practicar activamente un sistema de ejercicios isométricos, en los que los músculos se tensan, pero no se estiran ni se contraen. Enseguida me di cuenta de que este tipo de estimulación física podría realizarse durante largas horas. Y en lugar de gastar energía, al contrario, solo se acumulaba. Fue el gran hallazgo para Alexander. El atleta consiguió no solo mantenerse en forma, sino también desarrollar la resistencia, fortalecer ligamentos y tendones y aumentar su elasticidad. Creó su método único de ejercicio en condiciones extremadamente difíciles, cuando tenía que soportar terribles dolores por el hecho de que los grilletes le desgarraban la piel hasta hacerla sangrar. Casi al final de la guerra, para Sas se rebajaron las condiciones de su encierro, lo que éste aprovechó inmediatamente para intentar escapar de nuevo, y esta vez con éxito. Sansón de hierro. Después de la guerra, Sas nunca más volvió a su tierra natal. Alexander Ivanovich se unió al Circo Schmidt en Hungría, con el cual recorrió numerosos países como strongman. Alexander Ivanovich recorrió la Europa de posguerras en diversas giras. En 1924 se estableció finalmente en Gran Bretaña, exactamente en Inglaterra, donde vivió el resto de sus días. Se dice que Alexander Sas fue un espía y agente secreto de la inteligencia militar rusa, y más tarde de Inglaterra, junto a quien el que fue su manager, el capitán Howard, trabajaron para el servicio secreto británico usando su profesión de artista como fachada. Por su increíble fuerza y asombrosa resistencia, el público apodó a Sas el Sansón de hierro. La prensa le llamaba el hombre más fuerte de la Tierra. Cabe recordar que por aquella época, este tipo de eventos eran el sumum del entretenimiento, compitiendo con los primeros años de la industria del cine. No existía la televisión, que no llegaría a Europa hasta 1928, y el medio predominante era la radio. Ni que decir ya de la existencia de Internet o de las redes sociales, algo que muchos ni siquiera hoy podrían imaginar. En esos años, en 1924, su fama ya era tal que su retrato fue publicado junto al de Eugene Sandow, su ídolo desde que era un niño, en la famosa revista Health and Strength. Sas aprovechó bien su ganado sobrenombre para usarlo en 1925, publicando su autobiografía El asombroso Sansón, escrita por él mismo. También publicó su sistema y método de entrenamiento por correspondencia,
una forma de ganar dinero que era popular entre los strongman destacados de esa época. El panfleto Samson's System and Methods es considerado el santo grial de los ejercicios isométricos y un ítem de colección. Aprovecho esta parte de cómo se financiaba SAS para contarte que recientemente hemos creado una cuenta de Patreon y ya algunos amigos y seguidores han colaborado, por si deseas unirte y ayudarnos a crecer tanto como lo hizo el propio Alexander. La familia de Real Fit te lo agradecerá. Y después de estos segundos de anuncios, continuamos. Alexander desarrolló de forma empírica su programa de entrenamiento. Incluía una combinación de ejercicios isométricos y dinámicos. Además del entrenamiento, SAS afirmaba que para desarrollar verdadera fuerza era necesario llevar un estilo de vida sano, excluyendo la nicotina y el alcohol. SAS adjudicaba su éxito al desarrollo de la fuerza de los tendones. El motivo, según su explicación, es que solo después de conseguirlo, uno puede desarrollar la fuerza de sus músculos al máximo y evitar lesiones. Del mismo modo, la importancia de alternar ejercicio con descanso, una buena nutrición, correr 3 kilómetros diarios para la mejora del sistema respiratorio y el corazón, unido a la práctica de ejercicios gimnásticos para el equilibrio. Él fue el primer promotor de los ejercicios isométricos al público general. Y en lo referente a sus actuaciones en el circo, eran todo un espectáculo y un alarde de fuerza, imaginación y riesgo para la vida. Te contaremos algunas de las más recordadas. Actuaciones célebres. El atleta llevaba fácilmente un caballo por la arena, como ya había demostrado en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. También hábilmente atrapaba un proyectil de 90 kilos. En el número conocido como la fragua del diablo, SAS se tumbaba sobre clavos que sobresalían. Sobre su pecho se colocaba un bloque de 500 kilos que los ayudantes destrozaban con mazos. En otro truco, lo levantaban cabeza hacia abajo, bajo la cúpula del circo. En ese momento, sujetaba con los dientes una cuerda de la que colgaba un piano de cola con un pianista tocando. Y hoy, la gente paga por OnlyFans, amigos y amigas. SAS fue capaz de sostener sobre sus hombros una plataforma suspendida, en la que se subieron más de 10 personas. E incluso Winston Churchill, futuro primer ministro del país, participó una vez en una acrobacia de este tipo. No quiero olvidarme, para que entendáis el alcance de este tipo y cómo el mundo actual parece haberle olvidado, Alexander SAS participó también en 1934 y luego, en 1954, en cortometrajes para la BBC de Inglaterra, siendo en 1934 titulado Alexander SAS, el Samson moderno, y el de 1954, Alexander SAS, Strongman. Aunque cabe resaltar que su habilidad destacada, doblar barras de hierro, romper cadenas y proezas de soporte y transportes varias, era todo un animal. De las pesas a los animales. El Sansón de Hierro actuó hasta 1954, a la edad de 66 años, ya que se le hacía difícil sorprender al público con récords de potencia. SAS se dedicó al adiestramiento de animales, y creo que por eso este hombre me gusta tanto. Fue una actividad que disfrutó hasta 1962, ya que entonces se produjo un trágico accidente. Una furgoneta con monos se incendió en el circo, y Alexander Ivanovich se apresuró a salvar a sus pupilos. El forzudo sufrió quemaduras graves y murió en el hospital de un ataque de corazón. Nunca pudo cumplir su sueño de visitar Rusia al menos una vez más.
aunque es allí, en su patria, en Nuremberg, donde le rindieron homenaje como una figura de su tamaño merecía. Lo hicieron con una imponente estatua. ¿Quién no querría ser recordado así? Desde 1950, el asombroso Sansón vivió en Essex, Inglaterra, junto a un grupo de artistas de circo retirados, y falleció allí el 26 de septiembre de 1962, donde fue enterrado y para siempre recordado. Por ti, Alexander Sass, a tu memoria. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Esperamos hayas disfrutado descubriendo y conociendo a esta olvidada e infravalorada figura que fue precursora de los strongman y levantadores de peso de la actualidad. No olvides suscribirte al canal, darle a like y dejar tus comentarios. Soy Alex Coach y te espero en el próximo video.